tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo tu paso salvador. El Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo su Hijo el Señor esté con vosotros. Nos reunimos en este domingo 23º del tiempo ordinario para celebrar nuestra fe. Venimos en clave de acción de gracia. Quisiera que nos hiciéramos la siguiente pregunta: si no tuviera en mi corazón una acción de gracias para mi Dios, ¿habría venido hoy al templo a agradecer? Pues sí, todos tenemos un motivo por el cual levantar los brazos al cielo y decir: gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por los hijos, la suerte y la dicha de verle crecer. Y gracias por cada momento en que mi corazón se levantó hacia ti y rechazó el pecado. Hablando de acción de gracias, hay un canto litúrgico que dice: por todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que hará, por tanta promesa, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí y hoy te doy gracias. Y dice el canto luego: gracias por darme total libertad, gracias por todo pecado borrar. Oh Cristo, gracias. Acerquémonos a la fuente de la bendición, al altar de la Eucaristía y a la mesa de la palabra, pidiendo a Dios nos colme de muchas más gracias para poder celebrar con dignidad. Reconozcamos nuestros pecados. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor.
Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En esta Eucaristía pedimos los unos por los otros, pidiendo de Dios gracias y bendiciones, salud y paz en los hogares. Oremos. Oh Dios, por ti hemos venido a la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos en esta primera lectura un gozoso anuncio del profeta Isaías, un anuncio que en el Evangelio veremos cómo Jesús lo hace realidad. Lectura del libro de Isaías. Decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Escuchemos ahora con atención la lectura de la carta de Santiago. Nos habla de algunas actitudes que son impropias de los cristianos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro Señor Jesús, Cristo glorioso, con la acepción de personas. Suponed que en vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento. Si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y le decís, tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le decís, tú quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiéndoos en jueces de criterios inicuos? Escuchad, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis.
y le presentaron un sordo que además apenas podría hablar. Y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Amados hijos e hijas, en ocasión de este domingo, como bien decía al principio de la Eucaristía, nos hemos reunido para una acción de gracias. Y lo hacemos consciente de nuestras limitaciones y consciente de la grandeza de Dios. Nos hemos reunido sedientos de escuchar un mensaje de salvación. ¿De dónde nos viene la sed? Dice un salmo: como la sierva a la fuente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dios provoca en nosotros sed de Él, que experimentemos la sed de Él. Y allí experimentamos también la limitación, la búsqueda constante de su gracia como respuesta a todas nuestras limitaciones. Interesantísimo, porque también experimentamos sed en la crisis, en el desaliento. Experimentamos sed de Dios en la enfermedad. Experimentamos sed de Dios especialmente cuando nos encontramos atados, prisioneros por el pecado, por nuestras limitaciones. La misma situación aparece en el texto de Isaías, en la primera lectura. El pueblo de Israel está en el cautiverio. Está cautiverio en Babilonia. Y cuando se está en el exilio, en el cautiverio, lo primero que se comienza a perder es la identidad. Identidad expresada en el culto, en la sabiduría popular, en la música y en todo lo que el pueblo comienza a anhelar, que este pueblo en el que está exiliado no le ofrece. Hay un salmo que dice: ¿cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, Jerusalén. Es el pueblo de Israel que está cautivo en Babilonia y tiene añoranza del templo. Sobre todo no está viviendo la libertad. Pues lo mismo con nosotros. Allí el pueblo vivía esclavo por su fe. Nosotros vivimos en ocasiones esclavos del sufrimiento, pero también esclavos del pecado. Y es así que Isaías hoy a este pueblo esclavizado, como a nosotros, nos manda un mensaje de aliento, de esperanza. Mensaje de aliento y esperanza que aparecerá cumplido y reflejado en la persona de Jesús en el Evangelio de hoy. ¿Qué le dice Isaías al pueblo de Israel en cautiverio en Babilonia? Y que también nos dice a nosotros cuando pasamos por momentos de desolación, crisis, enfermedad, desaliento, cuando somos esclavos del pecado. Dice Isaías: decid a los inquietos, sed fuertes, no tengan miedo. No tengan miedo. Mantenerse fuerte en el Señor. Resistir a la esclavitud.
pero no está pidiendo que resistamos a la esclavitud del pecado, sino que rompamos la esclavitud del pecado. Y sigue diciendo Isaías: he aquí vuestro Dios llega con el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y les salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo y cantará la lengua del mudo. Cantará la lengua del mudo. Se soltarán los oídos de los sordos. Isaías nos está diciendo que cuando nos apartamos de Dios y de su palabra, experimentamos la mudez y experimentamos la sordera. Pero será más profundo entonces esta mudez y esta sordera cuando estamos sujetos por el pecado, tal cual lo expresa en el Evangelio de hoy. Es bellísimo el Evangelio que la iglesia nos ofrece para este domingo, porque pinta un escenario donde la palabra de Dios no ha calado y deja como fruto un ambiente de paganismo. La palabra de Dios no ha llegado a las ciudades que menciona Marcos. Y cuando Jesús comienza a entrar por estas ciudades, comienza a romper todo tipo de cadena. Y es allí donde se da el milagro del texto de hoy. Dice el texto que Jesús había dejado el territorio de Tiro. Ya iba saliendo de la sinagoga, como habían dicho la semana pasada, pero ahora comienza a caminar por tierra de paganos, Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Aquellas ciudades, aquellos pueblos no eran pertenecientes al pueblo de la tradición, al pueblo de la alianza, no conocían la fe de Abraham, por eso estaban sujetos al pecado. Cuando Jesús entra allí, será por burla o por ponerle a prueba, le presenta a un hombre que era sordo y aparte de eso no era tartamudo. Y dice el texto que le pedían que le imponga las manos. Y Jesús lo primero que hace es que le aparta de la gente. Jesús le aparta de la gente. Este signo es maravillosísimo porque Jesús lo que está haciendo es apartándolo del ambiente del pecado, del ambiente en el que él no puede escuchar la palabra de Dios, el ambiente que le causa ceguera, que le causa sordera, que le causa la mudez. Jesús lo separa del ambiente y con la sensibilidad divina hace un rito, le impone las manos, le pone un dedo en el oído y luego le pone saliva en la lengua y le dice efetá, que significa ábrete. Y ese ábrete corona el inicio de la liberación de este hombre, pero también corona el inicio de nuestra liberación. El ábrete que Jesús le lanza a este joven no es un abrir el oído, sino es un abrir el corazón. Tanta falta nos hace hoy a nosotros el abrir el corazón a la voluntad de Dios. No olvidemos el evangelio del domingo pasado y la sentencia con la que cerraba. Decía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues en continuidad con ese domingo, con el domingo pasado, el evangelio de hoy nos invita a abrir el corazón a la palabra de Dios y a la acción de Dios en nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando nos abrimos a Dios? ¿Qué sucede cuando nos disponemos a Dios? ¿Qué sucede cuando nos abandonamos a la acción de Dios? Desaparece nuestra ceguera, la ceguera espiritual. Desaparece nuestra sordera, indisposición a la voluntad de Dios, a su palabra. Nos hacemos solidarios, caritativos, cercanos, dispuestos. Nos hacemos hombres y mujeres sensibles ante la voluntad de Dios. Y el ábrete del evangelio de hoy también es en romper las cadenas del pecado. El pecado que cada uno de nosotros le puede llamar por su nombre. Cada uno puede llamar el pecado por su nombre. Ese pecado que en años
sientes que no te deja avanzar, que no te deja progresar, que no te deja madurar en la vida espiritual, también ese pecado, en el Evangelio de hoy, con esa expresión de Jesús, ábrete, ese pecado desaparece. ¿Qué hace falta? Reitero, disposición, abandono. Carlos de Foucault nos enseña esa oración bellísima: Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco. Para que las cadenas que atan nuestras vidas desaparezcan, apertura de corazón y disposición para que Dios obre en nosotros. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Puesto que creemos y confiamos en Dios y su misericordia, presentemos ahora nuestras plegarias diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que los cristianos seamos fieles a la gracia del bautismo que nos hizo hijos de Dios, oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios bendiga las distintas actividades que llevaremos a cabo en nuestra parroquia a lo largo del curso que estamos a punto de empezar, oremos. Escúchanos, Padre. Para que los que estos días terminan sus merecidos días de vacaciones regresen a la vida cotidiana con ganas de llevar paz y alegría a su alrededor, oremos. Escúchanos, Padre. Para que todos los ciudadanos, y especialmente los cristianos, seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas, oremos. Escúchanos, Padre. Para que todos los que estamos hoy aquí reunidos, celebrando la Eucaristía, no dejemos nunca de dar gracias a Dios por los dones de su amor, oremos. Escúchanos, Padre. Padre bueno y misericordioso, acoge nuestras plegarias que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Acepta, Señor, nuestro corazón.
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él con su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Jesús el Señor presente en nuestro altar es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos reúnes en tu nombre y nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Recuerda, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, la Madre de Dios y Madre nuestra, bajo la advocación del Carmen, patrona de esta comunidad, San José, su casto esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Agradecidos de Dios por ser nuestro Padre, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, un día dijiste a los apóstoles, hoy nos dice a nosotros: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz y el amor de Dios esté con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Jesús el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor.
Cuerpo de Cristo. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación, tenían tus palabras fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor. Te dimos nuestra posada, techo, comida y calor, sentados como amigos a compartir el cenar. Allí te conocimos al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan.
Oremos. Concede, Señor, a tus fieles alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y le acompañe siempre. Amén. Les invito a que entonemos un canto a María, nuestra Madre. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. A vivir lo que hemos celebrado, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.